Bienvenidos una vez a su canal de dramas turcos, donde la pasión superíndice 3N, el romance y sobre todo, el salseo, nunca terminan. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba, un noticio superíndice 3N, una exclusiva que va a hacer temblar los cimientos del fandom de Hande y Kerem. Lo escucharon bien, Hande Eru párrafo el y Kerem Bürsin, los reyes de nuestros corazones, los príncipes de nuestra telenovela, podrán estar comunicándose en secreto. Ya su copyright, muchos de ustedes estarán pensando, pero si terminaron hace aún más menos os. Ya no es tu N juntos. Supérenlo. Y tienen razón superíndice 3N, la relación superíndice 3N oficial de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Pero ¿alguna vez han creído realmente que una química tan explosiva, una conexión superíndice 3N tan profunda como la que vimos en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco puede simplemente evaporarse de la noche a la mau más menos Ana? Yo tampoco. El amor, mis queridos, es como el cafú copyright turco, amargo al principio, dulce al final y siempre, deja un pozo. Y es que, queridos las redes sociales, esos escenarios públicos donde todos mostramos nuestra mejor cara, estuvieron llenas de pistas, de migajas de pan que si sabemos interpretar, nos pueden llevar a descubrir la verdad. Y nosotros, sus detectives del corazón superíndice 3N, hemos estado investigando a fondo. Hemos pasado noches en vela analizando cada asterisco like asterisco, cada comentario, cada asterisco story asterisco de Instagram, cual detectives de la vieja escuela persiguiendo un sospechoso atrabu copyright, ese de callejones oscuros. Y permítanme decirles, hemos encontrado oro. O al menos, un brillo dorado muy sospechoso. Antes de entrar en detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros anulisis y por supuesto, todo el salseo del mundo de las telenovelas turcas. Necesitamos su apoyo para seguir trayendo copyright dándoles la mejor información superíndice 3N. Piensen en nosotros como ese vendedor ambulante de asteriscos y mit asterisco que siempre es tu dayu, en la esquina, ofreció copyright dándoles el bocado ese sabroso de la ciudad. Solo que en lugar de asteriscos y mit asterisco, les damos chisme de calidad. Ahora preparo copyright un cafecito, un tu copyright, lo que se les guste, porque esta historia es larga y llena de matices. A como superíndice 3 dense en su sofu ds pu superíndice 3 nanse las pantuflas scu superíndice 3 modas, porque el viaje que vamos a emprender es largo y sinuoso, como una carretera que serpentea a trabu copyright, ese de las montau más menos as de Capadocia. Todo comenzó superíndice 3, como casi todo hoy en día, en Instagram. Observando cuidadosamente las publicaciones de Hande y Kerem, notamos algo peculiar. Ambos, de forma separada y en momentos distintos, comenzaron a usar ciertas frases y emojis que eran muy característicos de su relación superíndice 3N. Emojis que, dicho sea de paso, solo ellos entendían, como un lenguaje secreto entre dos amantes. Su copyright podrán ser coincidencias. Podrán ser simples ocurrencias. Podrán ser errores en la Matrix. Pero, ¿no les parece extraño más menos o que, después copyright ese de tanto tiempo, ambos recurran a los mismos CU superíndice 3 digos que utilizaban cuando estaban juntos? Y no solo eso, también copyright N hemos notado que en algunas ocasiones, las fotos que suben parecen ser tomadas en lugares similares, aunque nunca se muestran juntos en el mismo lugar. Copyright casualidad. ¿Acaso no les recuerda a esas parejas que se escapan a un hotel discreto y solo dejan pistas vagas de su encuentro? Sospechoso, muy sospechoso. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Gracias a una fuente muy cercana a uno de los estilistas de Hande, hemos podido confirmar que hace unas semanas, Hande recibió superíndice 3 una llamada teléfono superíndice 3 Nika mientras la estaban maquillando para una sesión superíndice 3N de fotos. Según nuestra fuente, Hande parecía muy nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Hablaba en voz baja, riendo constantemente y utilizaba un tono muy dulce, muy diferente al que suele usar en sus conversaciones de negocios. Un tono que, según nuestra fuente, solo había escuchado antes cuando Hande hablaba con Kerem. La trama se complica. Lo ese revelador, sin embargo, fue lo que escuchó superíndice 3 nuestra fuente. Aunque no pudo oír la conversación superíndice 3N completa, alcanzó superíndice 3 a escuchar a Hande decir,
lo recuerdo perfectamente y era el mejor dúo. Imagunense. Q copyright recuerdo estará compartiendo ande con alguien por telu copyright fono. ¿Y con Q copyright n? ¿Será un dúo en la playa? ¿Un paseo en barco por el bus superíndice 3 esforo? ¿Una cena romántica a la luz de las velas? Las posibilidades son infinitas, pero todas apuntan a la misma persona. Claro, podrá ser cualquier persona. Podrá ser una amiga o un familiar, un compa o más menos héroe de trabajo. Podrá incluso ser el repartidor de pizza que le entregó superíndice 3 un pedido particularmente delicioso. Pero seamos honestos, la forma en que lo dijo o el tono de su voz, la emoción superíndice 3n que transmitúa, nos hacen pensar que se trataba de alguien muy especial. Alguien que compartió superíndice 3 momentos muy íntimos y significativos con ella. Alguien que conoce todos sus secretos, todas sus mañoas, todos sus lunares. Y aquí es donde entra en juego la teoruamun ese jugosa, ¿y si la persona al otro lado del telu copyright fono era Kerem Bürsin? ¿Y si a pesar de las apariencias, a pesar de la distancia, a pesar de todo, Ande y Kerem siguen manteniendo contacto en secreto? ¿Y si, como dos amantes clandestinos, se escabullen en la oscuridad para susurrarse palabras de amor al oído? Su copyright es una teoría arriesgada. Es como apostar todo tu dinero a un caballo perdedor. Pero, ¿acaso no es lo que todos queremos creer? ¿Acaso no hemos o más menos dado todos con una reconciliación superíndice 3n? ¿Acaso no nos negamos a aceptar que un amor tan grande, tan puro, tan televisivo, haya llegado a su fin? Porque nosotros, mis queridos, somos románticos empedernidos, adictos a los finales felices. Pero Q copyright pudo haber dicho querema ande para provocar esa reacción superíndice 3n. ¿La estará recordando algún momento especial que vivieron juntos? ¿Le estará confesando que aún la ama? ¿O simplemente estarán hablando de proyectos profesionales? ¿Estarán planeando en secreto dominar el mundo del entretenimiento juntos? Las posibilidades nos marean. Lamentablemente no tenemos la respuesta definitiva. Aún no hemos logrado hackear sus telu copyright fonos. Pero gracias a nuestras investigaciones, hemos podido reconstruir un posible escenario de lo que pudo haber ocurrido durante esa llamada Telefu superíndice 3 Nika. Imaginen la escena, Ande sentada en la silla de maquillaje, con los nervios a flor de piel, recibe una llamada. Al ver el número en la pantalla, su corazón superíndice 3n se acelera. Es Kerem. La respiración superíndice 3n se le entrecorta. El mundo se detiene por un instante. Después copyright ese de un breve saludo, Kerem le dice algo como, hola, Ande. Solo quiero saber CU superíndice 3 moestur ese. He estado pensando mucho en ti últimamente. Ande sorprendida pero emocionada, responde, estoy bien, Kerem. ¿TCU superíndice 3 moestur ese? La conversación superíndice 3n fluye como un río que busca su camino hacia el mar. La conversación superíndice 3n continúa de forma casual, hablando de sus proyectos, de sus viajes, de sus vidas. Se cuentan chistes, comparten anu copyright dotas, intercambian secretos. Pero de repente Kerem dice algo que lo cambia todo. Recuerdo el dúo que grabamos la escena del beso bajo la lluvia. Era el mejor dúo de mi vida. El silencio se apodera del ambiente. La tensión superíndice 3n se corta con un cuchillo. Es entonces cuando Ande con la voz temblorosa, responde, lo recuerdo perfectamente y era el mejor dúo. Un silencio incu superíndice 3 modo se apodera de la conversación superíndice 3n. Ambos saben que es tu N hablando de algo muy ese que de una simple escena de televisión superíndice 3n. Es tu N hablando de un sentimiento que aún sigue vivo, latente, esperando una oportunidad para resurgir. Un sentimiento que como un volcán N dormido podrá entrar en erupción superíndice 3n en cualquier momento. Por supuesto, esta es solo una teoría. Una fantasía que hemos construido en nuestras mentes chismosas. Pero, ¿acaso no es una teoría hermosa? ¿Acaso no es una teoría que nos da esperanza? ¿Acaso no es una teoría que nos permite seguir so más menos ando con un final feliz para Ande y Kerem? Porque al final, mis queridos, todos necesitamos un cuento de hadas. Y no solo eso, mis queridos chismosos. También copyright N hemos notado que tanto Ande como Kerem,
han estado muy activos que nunca en sus redes sociales. Publican fotos, vídeos, historias tratando de conectar con sus fans, de mostrar su vida, de compartir sus emociones. Y en muchas de estas publicaciones, hemos encontrado mensajes subliminales, indirectas, y más menos que parecen estar dirigidos el uno al otro. Como dos palomas mensajeras que se envían cartas de amor a través copyright, ese del ciberespacio. Por ejemplo, Ande ha publicado fotos usando ropa que Kerem le regaló superíndice 3 cuando estaban juntos. Un vestido rojo que le quedaba como un guante, un abrigo de cachemira que la envolvía con calidez. Y Kerem, por su parte, ha compartido canciones que eran significativas para ambos. Baladas románticas que les recordaban su primer encuentro, canciones pop que bailaban en las fiestas. Son más menos os detalles, pero son detalles que nos hacen pensar que algo está pasando. Detalles que nos hacen gritar, «Acu hay gato encerrado». Además hemos escuchado rumores de que ambos podrán estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Su copyright, suena demasiado bueno para ser verdad. Pero según en nuestras fuentes, hay una productora turca que estuvo muy interesada en reunirlos en una nueva serie. Una serie que promete ser muy explosiva, muy romántica, muy adictiva que asterisco en con diéresis al cap asterisco. Una serie que podrá romper todos los RU copyright codes de audiencia. Si esto fuera cierto, sería la oportunidad perfecta para que Ande y Kerem se reencuentren, para que revivan su amor, para que nos demuestren a todos que los cuentos de hadas existen. Y nosotros estaríamos aquí para contárselo todo. Para narrar cada escena, cada beso, cada mirada con lujo de detalles. En resumen, mis chismosos favoritos, la situación superíndice 3N entre Ande y Kerem es confusa y apasionante que nunca. No podemos confirmar al 100% que es tu copyright, N hablando por telu copyright fono en secreto, pero las pistas que hemos encontrado son muy prometedoras. La llamada Telefu superíndice 3 Nika de Ande, los mensajes subliminales en sus redes sociales, los rumores de un nuevo proyecto juntos, todo apunta a que hay algo que una simple amistad entre ellos. Algo que huele a reconciliación superíndice 3N, a segundas oportunidades, a amor eterno. Ahora, es su turno de opinar. ¿Creen que Ande y Kerem siguen manteniendo contacto en secreto? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3N? ¿Creen que deberán trabajar juntos en una nueva serie? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías con nosotros. Queremos saber qué copyright piensan. Queremos alimentar nuestra adicción superíndice 3N al chisme con sus opiniones. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 investigar esta historia. Recuerden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesitamos su apoyo para seguir trayendo copyright dándoles la mejor información superíndice 3N del mundo de las telenovelas turcas. Su suscripción superíndice 3N es como el combustible que alimenta nuestro motor chismoso. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ayo encontrar UDN MUDS noticias, MUS fotos, MUDS vídeos y por supuesto, mucho MUDS salseo. Los esperamos. Nuestras redes sociales son el parauso de los chismosos. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contársela, con lujo de detalles y mucho salseo. Nos vemos pronto. Y no se olviden de seguir chismeando.